Salud amigos y amigas, un gusto que nos acompañen en este día domingo, por supuesto bien lo sabe, cara a cara, los días viernes, siempre con invitados de mucha preponderancia en este mundo que habitamos, en nuestra tierra, la región, y traemos aquí a esta gente el día viernes para poder grabar este humilde programa, y en este día tenemos a uno de los científicos, tal vez es doctor en geología, que más conoce de lo que está sucediendo en nuestra Mesopotamia argentina y en gran parte del mundo. Yo lo saludo, señor Oscar Orofeo, doctor en geología. Así es, ¿Cómo encantado de estar doctor? acá. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Usted es nacido en La Plata, estimado, ¿no? Sí, Me decía, sí, nací en La Plata, bueno, pero realmente llevo más años vividos en Corrientes que los que alcancé a vivir en mi ciudad natal. Así que Corrientes ha sido mi lugar de adopción, mi espacio en el mundo. ¿Vino por alguna cuestión familiar, vine- de estudios? Cuéntenos un poquito. No, yo tenía pocos años de egresado y conseguí, mi fuente de trabajo estaba acá. Me incorporé precisamente al lugar donde me jubilé, que es el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, hace 40 años. Y yo en el año 79 me acabo de jubilar en diciembre, Mire usted. después de 40 años ininterrumpidos de trabajar en la investigación científica. ¿Desde el 79 está aquí? Sí, exactamente. Mire usted, correntino total. Ya, entonces. Sí, sí, con hijos correntinos, nietas correntinas, así que y bueno, además de otras, ¿no? Cordobesas, Claro. no lo puedo dejar de mencionar porque si no Sí, me sí, matan, claro. pero se ha dispersado la familia, Qué bueno. como es natural, pero las raíces yo las eché en Corrientes, que es un lugar que al cual primero no entendí por algunos motivos. La idiosincrasia es distinta, yo era muy joven, tenía 28 años, y además el clima me parecía imposible de asimilar, y ahora no puedo vivir sin este clima, mi metabolismo cambió. Donde vaya Sí, extraña extraño Corrientes, sí. Sí, sí. Estoy hecho a la medida de Corrientes, así que estoy muy cómodo. Le ha quedado solo la tonada. También es profesor, Sí. doctor, ha sido durante 40 años, me decía. Sí, trabajé, bueno, después que que comenzó mi carrera en investigación científica, me incorporo hace 25 años a la docencia universitaria, y bueno, hice mi carrera, allí llegué a ser profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, profesor titular de geología. Varias generaciones ha formado entonces. Sí, bueno, ¿no? sí, era una materia muy numerosa porque desde el año 2000, cuando cambió la currícula, pasó a primer año, así que teníamos entre 100 y 150 alumnos por año. Así que sí, porque era obligatoria para alumnos de primer año de 3 carreras, de la licenciatura en biología, del profesorado en biología y del profesorado en física. Así que eran cursos muy numerosos y bueno, imposible para mí recordar tantas caras y tantos apellidos. Solamente recuerdo los afectos que me he llevado de las aulas, ¿no? Claro. Y en el instituto también hice, en el SECOAL, hice mi carrera porque yo ingreso como personal de apoyo en la investigación, después concursé y pasé a carrera del investigador científico, y allí después, dentro de la gestión, bueno, gané por concurso el cargo de director y bueno, ya me jubilé, por lo tanto soy ex director del SECOAL y ex ¿Qué es el profesor. SECOAL, doctor? ¿De qué se encarga? Para que la gente que no sabe, y yo que tampoco conozco, nos cuente un poquito. SECOAL es una unidad ejecutora de CONICET. CONICET tiene institutos o unidades ejecutoras diseminados en todo el país, en todas las áreas de la ciencia. El SECOAL su sigla significa Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Entonces fue creado en 1973, así que lleva más tiempo que yo en la región, lo cual es una importante trayectoria institucional recorrida por numerosos investigadores de prestigio internacional, ¿no es cierto? El SECOAL en el área de ecología tiene un renombre reconocido y es el día de hoy que es un organismo de consulta permanente en las áreas de la ciencia que aborda. Así que, por supuesto que al decir ecología, usted puede encontrar un espectro muy amplio de ciencias, generalmente ciencias biológicas, pero también ciencias de la tierra, como
por ejemplo, ha sido mi caso, que no lo digo por importante, sino por mejor conocido. Yo vengo del palo de las ciencias de la Tierra, claro. y sin embargo, yo me alejo de las ciencias de la Tierra tradicionales. Y termina estudiando el río. Claro, porque nosotros, en la escuela nuestra, en aquel momento, era más o menos un detective del pasado el geólogo. En cambio, hoy por hoy es un profesional que está inserto en los temas ambientales como cualquier otro. Claro. Así que, y acá en Corrientes incorporamos el estudio del agua, porque acá tenemos un atlas de recursos hídricos en superficie, Totalmente. imposible de ignorar. Entonces, ¿cómo yo iba a seguir estudiando las zonas áridas y la alta montaña que yo había visto en la facultad, si acá tenía todo lo que yo necesitaba para estudiar los recursos hídricos? Viviendo en la Mesopotamia. Viviendo en la Argentina. Mesopotamia. ¿Es cierto eso que por ahí repetimos acá nosotros, que es la única todavía no Mesopotamia del planeta? Bueno, ¿no? digamos, sí, es muy cambiante, ¿no? Pero se puede decir que es una de las más protegidas o de las menos transformadas. En ese sentido, sí. Sí, porque la mayoría de los recursos hídricos, usted sabe que son es un recurso donde la mayoría de las civilizaciones han crecido, claro, justamente porque necesitan del agua, entonces son los paisajes que más rápidamente se transforman. Hoy por hoy, nuestra Mesopotamia tiene todavía características, no sé si llamarles prístinas, pero de poca modificación, así que por lo tanto podemos aceptarlo. Podemos aceptar Sí. que es una Mesopotamia todavía no contaminada. Básicamente. Básicamente, ¿no? Doctor, es una situación muy delicada. Yo leí ayer un informe que tenemos por allá, no sé dónde lo dejé, que hace 130 años el río no estaba tan bajo, otro dice hace 50 años. Es una situación normal, natural, tiene que ver con la carencia de lluvias en la selva amazónica, estamos en un tiempo de sequía, vamos a llegar. Cuéntenos un poquito, como buen profesor que es, qué está pasando, qué es lo que usted ve, ¿no? Bueno, a mí, si usted, ya que con una pregunta tan amplia, Sí. lo importante para mí, para la opinión pública, lo primero que quisiera Sí. compartir es que se tenga en cuenta que estos son procesos naturales. Normalmente nosotros tenemos periodos de aguas altas y de aguas bajas. Sí. Lo que pasa es que uno se acostumbra a relacionar los periodos de aguas altas, o relacionar o aspirar a periodos compatibles con los intereses del hombre. Por lo tanto, nos gusta que las crecientes no sean tan altas y las bajantes no sean tan pronunciadas. Claro. Eso es lo ideal. Pero usted sabe que la naturaleza no se comporta de acuerdo a lo que le interesa al hombre, sino Totalmente. de acuerdo como respuesta a los cambios o a los nuevos equilibrios que normalmente suceden. Por lo tanto, nosotros, esto es un periodo de aguas extremadamente bajas que tiene antecedentes. Lo que pasa es que no tiene mayor sentido jugar con la estadística, si esta es la más pronunciada bajante de los últimos 50 o 70 años. No, eso no es lo importante es que es una bajante que de alguna manera, si bien no es muy perjudicial desde el punto de vista ecológico, pero sí lo es para los intereses del hombre. Claro. Acá el problema fundamental es que esta bajante perjudica o altera el normal desenvolvimiento de los países de la cuenca. Claro. Porque esta es una cuenca muy grande. La cuenca del río Paraná tiene 2.600.000 kilómetros cuadrados. Casi la mitad está en Brasil. Y justamente la mitad de aguas arriba, la mitad de aguas altas, que es la más importante para recoger el agua. Nosotros, otro de los sesgos que tiene generalmente la opinión pública es cuando se habla de río, es mirar el canal. Uno va a la costanera y mira el canal de escurrimiento. Y eso, no solamente eso es el río. Un río tiene un canal de escurrimiento, tiene una llanura de inundación, tiene los bosques litorales, tiene toda una cuenca de alimentación. Y un río con las características del Paraná, precisamente, tiene muchos tributarios, muchísimos tributarios. Entonces, se necesita que todos esos tributarios se carguen de agua primero, para que descarguen después en la alta cuenca, para que se produzca este proceso de transporte de agua y sedimentos y biota hacia las aguas, hacia las partes bajas. Nosotros tenemos un 25% de la cuenca aproximadamente, pero recibimos los estímulos de
el río Paraná tiene 4.000 kilómetros de longitud, desde la desembocadura hasta las nacientes. Por lo menos de los 3.000 kilómetros que están aguas arriba de Corrientes. Tenemos que recibir todo eso, de los aportes de toda la cuenca que está en el área de Brasil. Mientras no llueva copiosamente en el sur de Brasil, que es lo que está faltando, y en la Mesopotamia también, no podemos esperar cambios. Ese es el impacto, cree usted entonces, doctor, la carencia de lluvias en el sur de Brasil, porque vimos, creo que el año pasado, con mucho estupor, los incendios forestales en ese país, que bueno, conmovieron a todo el mundo, se temía mucho por la biodiversidad. Es eso, falta de lluvias, este proceso para usted es natural, no hay que alarmarse. No es nada catastrófico. No, son perspectivas que se debe asumir, que la naturaleza tiene respuestas que pueden no gustarnos. Así como a veces sucede con un terremoto, o sucede con una efusión volcánica, siempre hay una controversia porque cuando sucede un proceso volcánico, por ejemplo, que el hombre lo considera netamente destructivo. Sin embargo, desde el punto de vista geológico, es un proceso constructivo, porque es allí donde se construye parte de la corteza terrestre. Y las cenizas volcánicas no son tóxicas, en todo caso aportan a la fertilidad de los suelos. Por lo tanto, son ópticas, miradas distintas que tenemos nosotros. Entonces, yo diría que lo que hay que aceptar es un poco la variabilidad natural que tienen los sistemas. Nosotros, el río es así, el río tiene periodos de aguas altas y periodos de aguas bajas, con las variaciones que cada año suceden. A veces se recurren a estadísticas y se toman valores medios, que mal llamados valores normales. Mal llamados porque normales son todos. Todos son normales. Acá no están habiendo situaciones, digamos, que tengan que ver con la mano del hombre. Ni siquiera las represas, porque a veces es común que cuando hablamos, en las dos situaciones, porque a mí me han preguntado en aguas altas y en aguas bajas, las represas, y se lo ve como un cuco. Y sobre todo se mira a nuestros vecinos de Brasil, porque tienen más de 50 represas en la cuenca alta. Y no es así. En todo caso, Brasil tiene un emporio energético que ha construido una cantidad de represas y que las regula. Algunas son de paso, otras son de almacenamiento, pero no producen agua las represas ni las retienen. Ni retienen el agua indefinidamente. Ese es un cuento chino también, entonces. No, la represa no tiene que ver con estos procesos. Al contrario, en todo caso, ahora se liberó un poco de agua de Itaipú. Itaipú, disculpe, ¿es de contención o es de paso o de reserva? Es de almacenamiento. Es de almacenamiento. Sí. El Yacyretá es de paso. Claro. ¿Y almacenan para qué, doctor? Cuéntenos un poquito. Lo que pasa es que el agua se almacena para producir energía. Es para eso. Es para eso. No por el agua en sí, digamos. Bueno, siempre son emprendimientos multipropósitos, pero no nos engañemos, básicamente lo que se hace es buscar energía. Lo que pasa es que en este momento hay poco consumo de energía, porque ya acá relacionamos con un tema, con el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID, que dicho sea de paso, nosotros vamos a aclarar a la audiencia que estamos sin barbijo, porque tenemos 2 metros de distancia entre nosotros. Totalmente. Por eso me he sacado el barbijo al llegar aquí, al sentarme acá, para que se queden tranquilos todos. Pero nosotros, hablando de la pandemia, bueno, ha habido un parate industrial en Brasil y por lo tanto hay poco consumo. Y la única manera es de que pase más agua por una represa es a través de las turbinas. Por lo tanto, cuando Itaipú libera agua, produce más energía y no la puede almacenar indefinidamente. Tiene mucha capacidad de almacenaje porque en los últimos 60 años se ha abocado a eso. Pero no puede, entonces tiene que negociar necesariamente con sus socios. Entonces, por ejemplo, en este caso, el agua que deja pasar Itaipú genera más represa, el agua que deja pasar Itaipú genera más energía, esa energía no la toma Paraguay, ¿no es cierto?, para que pueda pasar libremente. Entonces Paraguay la toma de Yacyretá, y así se hacen una serie de especulaciones de tipo
digamos, entre los países, Claro, diplomáticas, sí. que tienen que ver, pero eso apunta básicamente a liberar un poco el criticismo que tienen los pasos críticos. Acá está bastante embromada la Sí. navegación. Yo suelo ver, porque, bueno, vivo, como le decía, en un 7º piso, la cantidad de barcos infinitos que van y vienen. Claro, Calculo sí, sí. yo del Paraguay, creo que van río abajo a Buenos Aires, calculo. Sí, generalmente van a Sí. Santa Fe Rosario. A Santa Fe Rosario, perdón. Sí. Y veo también, doctor, Sí. le digo, cómo en 2 días tapó bastante, no sé cuánto, los bancos de arena que hay en el río acá, ¿no? A simple vista ahí. Sí, sí. Lo que está soltando Itaipú, la pregunta es, ¿alcanza para regular algo esto? ¿O es Bueno, simplemente una caricia? Sí, ¿Eh? sí, es una caricia. Es una caricia. Sí, llamémosle. Me gustó el término, porque ¿sabe qué pasa? Esto de alguna manera lo que alivia es el tránsito fluvial. Claro. Esto para que los pasos críticos tengan un poco más de agua. Yo recorrí el Paraná navegándolo desde Corrientes hasta Santa Fe en diciembre y ya era problemático. Ya era problemático, porque con una embarcación, bueno, era un barco pero pequeño, estábamos haciendo control de la ruta de navegación. Ah, mire usted. Y bueno, ya era problemático. Y cuando teníamos que ir a puertos, había puertos que no nos podíamos acercar, que nos tuvieron que ir a buscar. Bellavista, por ejemplo, tuvimos que parar, hacer noche lejos del puerto y así otros puertos. Era noviembre. Fíjese ahora que ha bajado muchísimo más. Entonces lo que ha sucedido, lo que usted dice que vio en 48 horas, es un repunte de 47 centímetros al día de hoy o al día de ayer, para Claro, hablar con propiedad, sí. que tiene que ver con eso, que es para que el tránsito fluvial, pero básicamente de bandera paraguaya, que son los que más utilizan la hidrovía Paraná-Paraguay, puedan exportar su mercadería. Por eso es que Brasil lo toma tan en cuenta, por Paraguay, por Argentina, Claro. porque obviamente que si bien actúan con bastante independencia para regular sus represas, porque las tienen todas en territorio, la mayoría, ¿no?, en territorio nacional, pero tienen en cuenta lo que sucede aguas abajo. Entonces esto es un repunte pasajero, no hay que ilusionarse. Esto, lo que pasa es que hay un compromiso que por 12 días va a liberar agua como para mantener un caudal de entrada en Yacyretá de unos 7.000 metros cúbicos por segundo. Que Yacyretá no está en condiciones de almacenar. No. Yacyretá es de paso, almacena por un par de horas, algunas horas nada más. Entonces eso es lo que puede llegar a ser Itaipú, nada más. Nosotros, no quiero ser pesimista para el domingo de nadie, pero hasta que no termine el otoño, hasta julio, las perspectivas climáticas no auguran que haya cambios. Hasta julio. Inclusive, fines de julio, sí. Dígame, porque hoy antes de ingresar al aire usted me decía, estamos en un momento en donde el río está bajo, pero estamos a la puerta de la Niña, ¿puede ser? Claro, ¿Ha dicho eso? sí, porque sí. este es un periodo de aguas bajas normalmente. Ajá. Ahora viene el periodo de aguas bajas. Lo que era periodo de aguas altas ya prácticamente pasó. Claro. En aguas bajas. Ahora viene el periodo de aguas bajas con la agudeza que le aporta la Niña, que va a perjudicar todavía más. Que no, Porque la Niña significa poca lluvia. Significa bajantes, claro, poca lluvia. Poca lluvia. Escasez dramática de lluvias. Así que es probable que tengamos menos agua todavía. Así que... ¿Eso es científicamente comprobado, doctor, o puede cambiar? Es decir, ustedes esperan la Niña, los científicos. Bueno. Y de golpe dicen, no, es una niña rara, extraña, cambia, o no puede, es común eso. Digamos, nosotros en la naturaleza no son ciencias exactas, Claro. son ciencias naturales. Siempre hay un margen de error, siempre. Cuando a usted le dicen mañana llueve, si uno lo lee bien, porque uno ve los dibujitos, porque lo ve con rapidez, ve el dibujito de la nube que gotea y dice mañana llueve, pero abajo le da el porcentaje de probabilidad. Claro. No sabe lo que me retan a mí acá, porque los muchachos sacan del servicio meteorológico, a vos te digo, Damián, y ponen, vos, César, todos los que están arriba, ponen mañana lluvia y ponen la nube negra, cae todo el agua. Y nosotros venimos acá con Carlito Mar y repetimos, lluvia. Sí. Salimos y hay un sol gigante. Entonces bueno. el kiosquero, el verdulero, el vecino, Cremare, ¿qué decir? No llueve. No, sí, Es pero así, lo que ¿no? pasa es que, bueno, el servicio, el pronóstico completo da un porcentaje de probabilidad.
A veces los porcentajes son elevados y le dicen 90% de probabilidad de lluvia, bueno, póngale la firma que va a llover. Pero a veces dicen, ponen el dibujito como orientación, pero en realidad estamos hablando de un 40-70% de probabilidad. Claro. Si usted lo ve desde otro punto de vista, quiere decir que tiene un 60, de un 30 a un 60% de probabilidad contraria, que no llueva. Entonces siempre hay que interpretar todo este tema de los pronósticos y respondiendo a su pregunta, bueno, uno se maneja con los pronósticos. Cuanto más extendido es el pronóstico, que ahora hay una tecnología que no es mi área de estudio, pero la puedo replicar. Hay una tecnología muy depurada para los pronósticos por radares, entonces pueden ir a largo plazo, pueden anticipar un pronóstico trimestral, por ejemplo. ¿Usted cuando se levanta o quiere ver el clima, dónde mira, doctor? Y generalmente el Servicio Meteorológico Nacional, sí. Hay otra página confiable de datos hidrológicos que es del INA, Instituto Nacional del Agua, porque ahí colecta otras fuentes como prefectura, claro, que hace las lecturas de las escalas de los ríos. ¿Y usted mira los dos? Es decir, va viendo el servicio meteorológico y el servicio del INA. El INA es para los aspectos hidrológicos, ahí hay muchos pronósticos, pero también el INA toma del Servicio Meteorológico Nacional. Claro. Lo que es climático lo toma del Servicio Meteorológico. Porque los productores, la gente que tiene que ir a trabajar, los chicos que van a la escuela, le pones la campera, sacás el paraguas, es todo un tema. Bueno, yo prefiero, siempre me inclino. En esto, como en tantos otros aspectos, habrá especialistas que le pueden dar alguna página precisa. Claro. Usted recuerde que yo como geólogo soy un usuario de la información, claro, no soy un estudioso. Totalmente. Claro. Pero de todas maneras me inclino por la página del INA. También la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, o FICH, de Santa Fe, tiene una buena interpretación de datos. ¿Cómo es, doctor? FICH. F-I-C-H. Mire usted, FICH. Eso es de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos aprovechando que usted es un buen profesor para que nos enseñe. Sí, son las páginas que uno acude, pero básicamente con el INA y con el Servicio Meteorológico tiene un panorama. El INA emite muchos pronósticos, que ellos tienen especialistas, claro, por eso son respetables, ¿no es cierto? Sí. Están todos en el país, entonces ya le dan un panorama bastante. Y el panorama que yo le doy, porque digamos, lo que yo he estudiado, usted dice, bueno, pero si usted me viene a decir lo que dice el INA, bueno, por supuesto que nosotros estudiamos todos los días todo, ¿no es cierto? Yo en mi vida profesional lo que he estudiado es el transporte de sedimentos vinculado con el caudal, porque un río transporta todo, transporta organismos, macroorganismos, microorganismos, aparte del agua, y nosotros, bueno, y también sedimentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay los sedimentos, es una expresión de la erodabilidad de los suelos de la cuenca. Claro. Entonces, a veces nosotros decimos que hay una alta producción de sedimentos y tiene una interpretación opuesta a la que puede tener una alta producción de papas, que por ahí es buena, o de trigo, claro, que es buena. Cuando nosotros decimos que el río Bermejo tiene una alta producción de sedimentos, eso significa que se pierde mucha tierra, mucho suelo. Ah, mire usted, ese río usted me contaba hoy, le digo a la gente que estuvimos conversando un ratito antes, porque frente a Paso de la Patria se junta, ¿no? Digamos, el Bermejo y el río Paraguay, ¿puede ser? Usted me explicaba por qué el color del agua y todo lo que eso va construyendo más abajo en el río Paraná. Cuéntenos, doctor. Bueno, haciendo una pincelada, ¿no es cierto?, de esto, nosotros tenemos dos de los ríos más importantes de la cuenca del río Paraná, que es el río Paraná y el río Paraguay, confluyen frente a Paso de la Patria. Claro. Ahí es el encuentro. En ese punto, que está en la isla del Cerrito, el río Paraguay es completamente turbio todo el año, pero con mayor intensidad en alguna época del año, en verano. Pero el río Paraguay no es un río turbio en todo su recorrido. Porque los pescadores, uno bueno me dijo, mirá cómo ensucia el río Paraguay. Bueno, y me decían, no es el... Lo que pasa es que, no, el río Paraná tiene un color... Bueno, ahí viene una polémica, tiene un color distinto. El río Paraná podemos asociarlo al color rojo, pero eso viene por las tierras coloradas del Alto Paraná. Claro. ¿No es cierto? Que lo vemos en Misiones, bueno, todo ese color rojizo que tiene el agua del Alto Paraná. El río Paraguay, en Paso de la Patria, lo que está
aportando es la descarga del Bermejo, que la tiene pocos kilómetros aguas arriba, a la altura de Pilar, en la República del Paraguay. Ahí más o menos es donde se produce la confluencia Paraguay-Bermejo. Y es el Bermejo el que trae toda la cantidad de sedimentos, digamos, barro tipo chocolate, sobre todo en el verano, que descarga en el río Paraguay. Porque aguas arriba del Paraguay es muy limpio, muy limpio. No se olvide que viene de atravesar el Pantanal, entonces que es como como el agua de los filtro. esteros, digamos. Claro, es muy limpio en general. ¿Y el Bermejo viene de qué país? No, bueno, la cuenca alta en Bolivia. Ahí viene la cuenca alta donde se produce gran aerodabilidad. Entonces, y todos los sedimentos que transporta, básicamente, el río Bermejo, son descargados en el Paraguay. Y desde el Paraguay se incorporan al Paraná. Y desde el Paraná viajan casi ininterrumpidamente hasta el delta del Paraná. Porque nosotros, antiguamente se pensaba que las islas que tenemos por acá, por esta zona de Corrientes, son islas que generadas por los sedimentos del Bermejo, y no es así. Ustedes en las islas, los sedimentos del Bermejo pueden tener 1 centímetro en la corona superficial, nada más. Los sedimentos son tan finos, limos y arcillas, que viajan en suspensión y se depositan recién cuando el agua del río pierde competencia o capacidad de carga y abandona esos sedimentos en la desembocadura. Entonces se forman esa cantidad de islas que nosotros vemos. Pero allá abajo. No acá. Estas islas, que son islas de arena, son por las arenas del Alto Paraná. Del Alto. Esta isla que está bien enfrente, al lado del puente, que uno ve que está está llena de vegetales, está todo verde, doctor. ¿Eso es momentáneo? ¿Va a quedar? ¿Qué piensa usted? Son pronósticos. Siempre las islas tienen una movilidad, naturalmente tienen movilidad. Las islas se mueven. Si usted quiere llamarle, las islas caminan. Lo que pasa es que usted, para ver eso, muy difícil que lo pueda ver en una fotografía turística. Pero si usted ve una secuencia aerofotográfica histórica, va a ver claramente cómo hay movilidad. Que se va moviendo. Sí. Es gigante esa isla ahora. Claro, se va toda la costa. Se va moviendo. Lo que pasa es que también la movilidad que tiene va a depender de otros factores, porque en el agua también van semillas de árboles, semillas que cuando se dan las condiciones como ahora, germinan y forman toda una trama. Así es, hay vacas pastando. Claro, y eso se genera, una trama, como le digo, una protección radicular que hace que un anclaje para las islas. Pero también tenemos periodos que son de aguas extremadamente altas, donde la velocidad erosiona todo. Por lo tanto, nada es permanente. La gente no se adapta. Tenemos casos que son inclusive mucho más sensibles. Por ejemplo, el río Pilcomayo, la gente no sabe que es un límite internacional, no se adapta a que es un río que se mueve, por lo tanto hay que olvidarse de los ríos en esas circunstancias. Ahora es mucho más sencillo porque ya tenemos una tecnología, como dije, radar, que nos permite tener un posicionamiento satelital global. Claro. Pero si usted se va, antes ¿cómo se hacía? Con los puntos fijos era el río, pero el río se mueve. Entonces por eso es que el agua a veces estaba, o el cauce estaba del lado paraguayo, a veces del lado argentino. Claro, entonces no hay que tomar que en la naturaleza, el río Bermejo se mueve muchísimo. Entonces ahí hay un dilema con la obra pública, porque cuando se va a hacer un puente, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se interpreta que el río es el cauce, y el río, como yo dije al comienzo, es un sistema natural donde hay una movilización lateral sumamente importante. Lo que pasa es que atender esa movilización lateral implica hacer un puente como el que se hizo acá, bien hecho, para el río Paraná, que incluye la parte del río propiamente dicho, del cauce, más la llanura de inundación. Claro, que está en el Chaco. Claro, que está en el Chaco, pero eso, si usted lo lleva a todos los ríos, los costos son muy elevados. Y entonces se cambian las ecuaciones a los gobiernos provinciales. Entonces, ahí hay todo un problema en ese sentido, ¿no? Para no olvidarme, doctor, los Altos del Moconá.
vimos también la sequía que tiene esto, Sí. es lo mismo, la carencia de lluvia. Claro, es lo pasando. mismo que pasa también Sí. con Iguazú. Y también, fíjese, en Iguazú tiene poca agua, se lo ve, que es una tristeza. Sin embargo, el agua que tiene está alimentada por las descargas de las represas de Brasil, porque si no tendrían menos agua. Las represas en Brasil entonces están aportando, está trabajando ahora en un 15% de su capacidad. Mire, En Brasil, cuando que normalmente están en un 60%, y eso porque están aportando agua, por eso el agua que vemos es el agua que está evacuando a las represas. La sequía es muy pronunciada, muy importante. qué bárbaro. Es increíble todo lo que está contando, es un mundo maravilloso en el que vivimos siempre, decimos nosotros, no es lo mismo nacer y vivir en cualquier parte que vivir en esta Mesopotamia. Sí. Y se nota que a usted lo apasiona. Sí, todo lo que... Por eso le digo, yo cambié el chip de geólogo Sí, para de tierra. transformarme en hidrogeólogo, hidrosedimentólogo. Qué bueno. Sí, porque todo lo que tenga agua a mí me apasiona. ¿Esto va a cambiar, cree usted, en poco tiempo, mucho tiempo? ¿El qué? ¿Qué piensa la situación de nuestro río? ¿En julio puede extenderse todo el año? No, yo creo que sí va a haber va a cambiar a partir del segundo semestre del año. El segundo semestre. Sí, antes no. Antes sería muy... Eso, ya le digo, son pronósticos, ¿no? Es la fotografía que usted tiene claro, en el momento. yo lo que, a raíz de de los que estudian el clima, auguran, ¿no? Recién en el segundo semestre del año va a mejorar las situaciones. Pero mientras tanto vamos a tener que convivir con la bajante. Totalmente. Sobre todo la cuestión básica de la familia es que se alimentan del agua potable, Bueno, todo eso también está en claro, estudio, usted hablaba de los sedimentos. Sí, es todo un eso, problema ¿no? muy encadenado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nosotros en Corrientes, capital, tenemos un caudal que no deja de ser importante todavía. Pero por eso es que no está comprometido, entiendo yo, el abastecimiento de agua potable. Pero como las lluvias en general no son, ya le digo, no tienen que ver con el río, al haber tan poca lluvia se han deprimido todas las napas freáticas. Entonces las perforaciones están sufriendo mucho. Claro, porque usted que necesita sacar agua para regar, porque no tiene agua de lluvia, entonces ahí las perforaciones a veces ni siquiera llegan a la napa, quedan colgadas. O llegan y se agotan enseguida los acuíferos. Nos están alimentando los acuíferos. Ah, mire usted, qué notable, eso sí. no estaba en mi mente. Claro, es la falta de agua. Mucha gente que vive, por ejemplo, en Checoa, claro. o acá en Santa Ana, o cerquita, ¿no? Tiene perforaciones. Claro. También están perjudicados. Y bueno, sí, cuanto más lejos usted, cuanto más se aleje. Lo que pasa es que aún así Corrientes, la provincia de Corrientes, al estar en la Mesopotamia, está relativamente beneficiada, digamos, por las lluvias, pero si usted se va del eje del río Paraná hacia el Chaco, poco que se aleje de Resistencia, entra en condiciones de extrema aridez. Encima el agua, tras que es poca, es de mala calidad. Entonces, los problemas en sí son todos encadenados. Cuando nosotros hablamos de la bajante de un río, el río no está no es un... ¿Cómo le puedo decir? No está en una calle asfaltada. Claro. El río está intercomunicado con el sustrato. Totalmente. Por lo tanto, está aportando agua. A veces recibe agua y a veces aporta agua. Y se comunica subterráneamente con la Sí, lagunas, claro, todo, ¿no? claro. Eso es porque es un continuo que tiene el agua. Desde la superficie hacia las capas subterráneas. Lo que pasa es que hay perforaciones que van a la segunda o tercera napa, o sea que van a aguas muy profundas. Entonces quizás esas aguas no tengan por ahora, no están comprometidas. Por ejemplo, hay muchas perforaciones con fines turísticos que abrevan que son perforaciones de 1000 metros y más. Claro. Por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, que son complejos turísticos que toman aguas profundas. De todas maneras, las nacientes, de algún lado el agua tiene que venir, vienen de Brasil, así que también van a sufrir un poco, pero son tan importantes los caudales subterráneos que quizás no tengan inconvenientes por ahora, especialmente porque el turismo está completamente deprimido. Totalmente. Pero hoy en día no puede usted ver solamente un aspecto de un problema. Un aspecto. Yo puedo venir a hablar de la lluvia, pero digamos, las consecuencias son globales. Por eso que cuesta tanto reducir los problemas y por eso es que han prosperado los estudios. Antes los estudios eran
interdisciplinarios y ahora son lisa y llanamente transdisciplinarios, claro, porque trascienden a una disciplina. Ya todos los digamos, los estudiosos del ambiente necesariamente tienen que trabajar en conjunto. Cuando usted hace un estudio de evaluación de impacto ambiental, no trabaja uno solo, trabaja un enorme equipo de gente, de especialistas. Que así debe ser. Que así como tiene que ser. Claro, eso se aprendió a costa de, bueno, de algunos fracasos, ¿no? De algunos errores que todos tenemos, pero está bueno, ¿no? El aprendizaje. Le agradezco mucho, ha sido un gusto escucharlo, nos ha dado una cátedra importante. No, de ninguna manera. Y ahora que lo conocemos ya lo vamos a convocar, esperemos, para hablar bien del río o tal vez de las inundaciones, porque estamos ahí, ¿no? Con esta... Y bueno, muchas veces tuve que hablar de las inundaciones y bueno, no hay que demonizar los extremos climáticos. Bueno, eso es importante que lo diga, porque hay mucha gente que por ahí me dice el cambio climático, se va a secar nuestro río, nos vamos a quedar sin agua. Bueno, son otras escalas. Sí. El cambio climático existe, pero ahí es importante que los climatólogos opinen y nos ilustren. Yo abrevo mucho también de la gente que estudia el clima. Yo no estudio el clima, ¿entiende? Por eso es que yo soy muy respetuoso de todas las fuentes de información. Sí, lo sé. Entonces, pero bueno, de todas maneras, de lo que sabemos de las consecuencias que tienen los cambios climáticos. Básicamente lo que quiero decir es que no hay que demonizar lo que sucede porque aguas bajas y aguas altas en la historia. Yo puedo decir la historia del río, pero generalmente pensamos en pocos cientos de años. Claro. El río Paraná tiene 2 millones de años. Entonces nosotros tenemos registros históricos. Con suerte vivimos 100 años. Claro, lo que pasa entonces ahí, cuando vemos los depósitos que tienen millones de años, entonces vemos que han habido situaciones así como estas. Nosotros, el agua de mar se introdujo por el río Paraná hace también algunos cientos de miles de años y llegó hasta la localidad, básicamente hasta las puertas de Liberá, agua salada, que son depósitos de agua de mar que nosotros tenemos en subsuelo. O sea, la geología nos da una visión muy global de lo que ha sido no solamente el suelo, sino también el clima del pasado. Es muy importante todo lo que está diciendo, así que lo vamos a volver a convocar, estimado doctor en geología. Dígame, ¿cuántos hijos tiene? Más o menos. Tuve 5 hijos, un varón y 4 mujeres. ¿Alguno o alguna de ellas salió geóloga o le interesa? No, no. Se fueron. Bueno, mi esposa es odontóloga, así que han acompañado en algunas de ellas la vocación de la madre, y si no, se han ido por la economía, ciencias económicas. Un mundo tan apasionante, ¿no? Me imagino que algo sabe. Y algo de derecho también. Sí, bueno, yo he sido muy respetuoso. A mí siempre elegí estudiar lo que me gustó. Claro. Entonces, en ese sentido, nunca tuve la certeza si hice bien o hice mal como padre, porque uno tiene la disyuntiva a veces de incidir más o menos. Por eso le pregunto. Yo opté por liberar a mis hijos. Es más, para ser franco y que me escuchen mis hijos, tampoco he visto que la vida de la gente pase por una carrera universitaria. La mía pasó por una carrera universitaria, pero es una parte de la vida. La vida es un complejo. Yo ahora que estoy jubilado, estoy empeñado en vivir gran parte de las cosas que no hice antes, entonces me estoy dedicando a darme esos gustos que me vi privado hace mucho tiempo. Así que yo pienso que no hay que... De todas maneras, son roles que uno tiene en la vida, ninguno es más importante que otro. Totalmente. Ninguno es más importante que otro, todos tenemos una función. Si algún miembro de la sociedad deja de hacer lo que hace, seguramente toda la sociedad se va a resentir. Así que no hay que entender que porque uno opina desde un foro universitario tiene más valor. Tiene el mismo valor que lo que opina mucha otra gente, lo que pasa es que todos deberíamos opinar sobre lo que mejor sabemos. Totalmente. Sabia reflexión. Gracias, bueno, muy amable. Un gusto, lo vamos a volver a convocar. Gracias, y bueno, cuando guste. Una institución, él no lo dice, yo lo digo, porque cuando buscábamos a alguien nos dieron el nombre de este buen hombre que por sobre todas las cosas destaca eso, el valor de la vida más allá del título. Vamos al corte, disponga usted, señor director.